silencien sus micrófonos. Buenas tardes con todos. La carrera de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad de las Américas les da la más cordial bienvenida al webinar sobre biotecnología, sí, becas y oportunidades de formación para profesionales. ¿Sí? Les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio, ¿sí? En donde nosotros como institución, manteniendo su compromiso por fomentar espacios de divulgación científica, ¿sí?, les damos la bienvenida a este quinto conversatorio denominado Biotecnología, Becas y Oportunidades. Acerca de la pandemia del COVID-19, el mundo de la ciencia y la innovación están desplegando esfuerzos para apoyar la emergencia. Estamos viendo en tiempo real a científicos colaborando a nivel mundial en una carrera para desarrollar una vacuna. En esta carrera, un nombre ha salido a relucir al mostrar el potencial de su aplicación, la biotecnología. Pero, ¿qué hay de las personas que la ejercen? 4 de nuestros exalumnos nos contarán su experiencia como estudiantes de la universidad y cómo gestionaron y alcanzaron a desarrollar sus estudios de posgrado. Los expositores para este webinar están conformados por la ingeniera Erika Boniza Morales, así que se encuentra cursando la maestría de Food Technology en un programa interuniversitario entre la Universidad de Gante y la Universidad Católica de Lovaina. El máster Paul Sotaminga del programa de posgraduación de Ingeniería en Bioprocesos y Biotecnología de la Universidad Federal de Paraná. La máster Ana María Mena de Negocios y Ciencias MBAs con especialización en bioprocesos por Keck Graduate Institute, Claremont Colleges. Y la máster Carolina Echeverría Andrade, con una maestría en biomedicina por la Universidad de Barcelona. En la actualidad es candidata a doctora en biomedicina en la Universidad de los Andes, Santiago, Chile. Algo importante de comunicarles es que las personas que deseen tener información más acerca de la carrera, sí, y que hayan empezado a estudiar la misma, pueden contactarse al correo electrónico, sí, que se está colocando en el chat de la conversación para recibir más información y concertar una entrevista con la coordinadora. Nuestro conversatorio tendrá una duración de 60 minutos y se ha destinado un espacio al final de este para la generación de preguntas, para lo cual la persona que desee formular algún interrogante deberá colocarla en el chat para que sea contestada. Como habíamos sugerido al inicio, les pedimos que por favor apaguen sus micrófonos y sus cámaras para no generar ninguna interrupción al webinar. Bueno, vamos a iniciar y vamos a iniciar con
justamente con algunas preguntas donde nuestros graduados nos van a contar sus experiencias, ¿sí? ¿Qué nos pueden comentar acerca de su estadía como estudiantes de la universidad? ¿Cómo vivieron la experiencia de ser estudiantes de biotecnología? Le cedemos la palabra a Ana para que nos cuente justamente en relación a esta pregunta que se ha formulado. Ah, buenos días primeramente a todos los presentes acá. Soy Ana María Mena. Eh, eh, Me gradué de la carrera de biotecnología en el 2016 y ¿qué puedo decir de los 4 años que pasé en la UTLA? Aprendí un montón. Fue una carrera un poco difícil al principio porque una vez que sales de del colegio no tienes las bases científicas que necesitas para una carrera tan complicada como es la biotecnología. La UDLA tiene un currículum muy especializado para poder poder crear esas bases de una manera muy rápida, crear todas las bases científicas en los primeros semestres y especializarse mucho después. ¿Qué puedo decir? La verdad me encantó. Laboratorios siempre fueron muy aplicables. Um, Siempre había material para todas las personas ahí. Um, Fue una experiencia muy amena y una vez que salí de la universidad, toda la experiencia, las pasantías, los laboratorios me ayudaron para estar donde yo estoy ahora. Muy bien, Ana. Que sí, que excelente, ¿no? Lo que tú nos cuentas en relación a todo lo que fue tu estadía en la carrera, ¿no? Ahora, ¿qué nos cuentas, Erika, en relación al respecto? ¿Cómo fue tu estadía? ¿Cómo viviste esa experiencia de ser estudiante de biotecnología UDLA? Bueno, en primer lugar, buenas tardes con todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Yo creo que igual concuerdo mucho con Ana María, siempre como estudiante de biotecnología y sobre todo estudiante de biotecnología UDLA, tuvimos obviamente la experiencia de vivir una educación muy personal, con excelentes profesores. Bueno, yo soy de la primera promoción de la carrera, de hecho me gradué en el 2014. Y obviamente siendo una carrera nueva tuvimos ciertos cambios, adaptándonos obviamente y todo, pero fue de verdad una experiencia muy motivadora porque fuimos prácticamente los primeros estudiantes de biotecnología en la UDLA, siempre con nuestra directora académica, que en ese tiempo igual era Emilia, eh, que nos brindó siempre su apoyo, y creo que la oportunidad de tener laboratorios y contar con todos los insumos, como igual lo mencionó Ana María, es de verdad una oportunidad única y es un privilegio para que así nuestra formación sea integral, sea completa, y obviamente eso nos ayude muchísimo en nuestros posgrados. Wilson, tu micrófono está apagado. Sin duda, sí, ahora lo que nos cuentan es un legado, ¿no? Para el resto de generaciones que se van formando en la carrera, entonces es muy importante y muy esencial sus experiencias, ¿no? Ahora, queremos que, a ver, con motivo de sus estudios de posgrado, les pregunto, ¿en qué se basaron para optar por una determinada maestría o doctorado? Y le cedemos la palabra a Carolina para que nos cuente, por favor. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Echeverría y contestando a tu pregunta, bueno, yo me basé por optar un posgrado, tanto maestría como el doctorado que me encuentro realizando en este momento, en los diferentes congresos, ponencias y reconocimientos que fui adquiriendo en mi formación de pregrado. Todos estos antecedentes marcaron de una forma muy profunda la forma tanto de pensar y también con la formación profesional. Otra clave
dentro de mi formación de pregrado fue el haber compartido a nivel mundial y haber participado y representado al Ecuador en Alemania, que estuve participando en un congreso donde los expositores eran 38 premios Nobel de Medicina y de Fisiología. Y el hecho de haber tenido contacto directo con personas que presentan un alto impacto en la sociedad me hizo también realizar de la importancia de la investigación. Así que al regreso de Ecuador regresé motivada y de cierta forma aseguró más las bases que yo ya tenía de cierta forma como guías de qué quería hacer después de realizar mi pregrado. Y eso fue lo que me motivó a mí realizar mi maestría, especializarme específicamente en biomedicina, con especialización en cáncer. Y bueno, posterior a eso también fue un abrir de ojos, el hecho de palpar otros laboratorios diferentes a los que una está acostumbrada en Ecuador. Lo mismo con compañeros y profesores que presentan de diversas especialidades. Y esta maestría también impulsó también me motivó posteriormente a realizar el doctorado, igualmente en biomedicina. Perfecto, muchas gracias Carolina. Sí, ¿no? Como para ustedes el hecho ya de poder viajar, ¿no? Y poder especializarse ya resulta en una vitrina, ¿no? Para que se vayan a conocer, vayan haciendo contactos y vayan ganando nuevas experiencias, ¿no? Ahora quisiéramos escucharle a Paul, ¿qué nos cuentas? ¿Qué motivó tus estudios de posgrado en Brasil? Sí, la maestría que justamente acabaste de terminar y que ahora estás de vuelta nuevamente con nosotros. Buenas tardes con todos, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Paul Sotaminga, creo que muchos aquí me conocen y los que no les comento un poquito que, bueno, mi motivación para buscar una maestría en bioprocesos fue el hecho de tener la inclusión en el pregrado mismo, yo fui ayudante de laboratorio de enzimología y bioprocesos. Además conseguí unas pasantías en la SPOR, en el Centro de Investigaciones de Biotecnología, trabajando en la parte de bioproductos y fitopatología, que digamos me abrió, hubo una idea más amplia de toda la parte de biotecnología aplicada en la producción de biomoléculas de interés biotecnológico. Entonces, aprovecharla, yo busqué mi maestría en bioprocesos como tal. Es por esto que tuve la chance, la opción de poder escoger el programa en la Federal de Paraná, que se centraba en la parte de bioproducción. Como les comento, fue una motivación mucho desde pregrado, en los semestres finales, ya como ayudante de laboratorio, en la parte en el uso de nuestros equipos, en la implementación de procesos. Mi tesis igual de pregrado fue en producción de lipasas, y hice un aislamiento, que todo eso quedó en la parte de la universidad, e eso me impulsó para poder poder buscar un programa que me ayude a especializarme en esta parte de biomoléculas, de bioproductos como tal. Entonces fue una influencia muy grande el momento de escoger una maestría, la maestría que acabé terminando, como dijo Wilson, ahora último. Sí, qué bien, Paul. Sí, y eso es bueno, una de las grandes ventajas, ¿no? Que tienen al estudiar biotecnología, esa amplia gama de especialidades que tienen, y eso cómo les va orientando, ¿no? Hacia distintas áreas, ¿sí? Y cómo se están inclinando hacia, en este caso, distintos ámbitos, ¿no? Hacia donde se están especializando. Les recordamos a los asistentes que por favor, si tienen preguntas, las pueden formular a través del chat. Sí, en la parte final de nuestro webinar vamos a tener un espacio para responder unas preguntas, ¿sí? Bueno,
aquí en este webinar están conectados algunos estudiantes de la carrera y como ustedes como profesionales, ¿no? Y como ahora personas que ya han cursado ya posgrados, ¿no? Están en proceso de estudio, ¿sí? Queremos que, bueno, con la pregunta que les voy a formular, que les cuenten en realidad mucho esto ahora a los chicos, ¿no? Y que en realidad ellos tienen un mundo de oportunidades afuera, ¿sí? En base a su experiencia que ahora tienen. Entonces, dicho esto, les pregunto, ¿cómo accedieron a estos estudios? ¿A través de becas o financiamiento? ¿Cómo encontraron estas oportunidades? Y ahí sí quiero que nos cuenten qué características, por ejemplo, tenían sus becas, si en realidad fue necesario que, por ejemplo, tengan que volver al país o si no fue necesario, qué instituciones les otorgaron sí, estos beneficios, ¿sí? Y qué implica o qué compromiso para ustedes es el haber tenido una beca, ¿no? Y ahora haber ganado por ejemplo, uno de estos financiamientos, ¿no es cierto? Entonces empezamos con Erika a ver qué nos cuenta. Claro, Will. Bueno, la maestría que yo estoy cursando ahorita es un programa interuniversitario entre dos universidades en Bélgica, específicamente en la región flamenca. Yo accedí a esta maestría a través de una beca otorgada por una agencia igual de la región flamenca de Bélgica que se llama VLIR UOS. VLIR UOS es una agencia de cooperación belga financiada por el gobierno de Bélgica para ayudar en proyectos, cursos cortos y posgrados y posgrados avanzados que ellos llaman también a todos los países con los que ellos trabajan o mantienen actualmente investigaciones o proyectos. Ecuador es uno de los países en Sudamérica, de hecho solo Ecuador, Perú y Bolivia tienen ahorita digamos, este trabajo conjunto con BLIR. Entonces tuve acceso a la beca mediante esto. En realidad la aplicación a la beca, o mejor dicho, para ir un poco en orden, cómo la conseguí o cómo tuve más información de ella fue en realidad a través de una búsqueda intensiva, creo yo, de oportunidades. No solo quería cerrarme a la posibilidad de aplicar a través del gobierno ecuatoriano, sino también buscar otras maneras en las que yo podría acceder a una beca. Así que encontré a Blir UOS y por supuesto había testimonios de estudiantes ecuatorianos que ya habían obtenido la beca y habían culminado sus estudios de posgrado exitosamente. La mayoría de ellos son, mejor dicho, son exalumnos de la ESPOL, porque la ESPOL y Blir UOS mantiene bastantes proyectos en todo lo que es plátano y cacao actualmente, y muchos de ellos habían accedido a estos programas de posgrado. Entonces, la aplicación en realidad no es difícil. Como dice Will, siempre está en que nosotros analicemos, de hecho, todas las oportunidades que tenemos al alcance nuestro y poder así cumplir, obviamente, nuestra meta de estudiar el posgrado. La aplicación, básicamente, los requisitos, obviamente, como cualquier otra beca, son documentos de la universidad, es decir, notas, diploma, todo lo referente a la universidad y obviamente documentos que posteriormente los vas a tener que traducir, pero básicamente es eso, una carta de motivación, obviamente los exámenes para el nivel de inglés, porque todos los programas son en inglés y en general son esos los documentos más importantes y tú aplicas simplemente a través de la web con su página. El proceso obviamente toma bastantes meses porque la aplicación se abre más o menos en el mes de noviembre y se cierra, me parece que a mediados de enero, y la decisión tú la recibes recién en el mes de mayo. Entonces todo esto hice yo el año pasado, bueno, empecé obviamente en el 2018 y el año pasado en mayo recibí la respuesta que había sido otorgada la beca. De ahí el proceso es muy sencillo porque recibes muchísimo apoyo de ellos para todo lo que es el trámite de la visa, todo lo que necesitas cuando ya llegas aquí a Bélgica. Y el único, digamos así, como el punto que puede, no sé, demorarte un poco es que obviamente como en Ecuador no hay una embajada en Bélgica, tienes que viajar a Perú para solicitarla en Lima.
pero en realidad ya cuando llevas tu solicitud con el certificado de que ha sido otorgada la beca, prácticamente la visa es un proceso como muy sencillo y la recibes después de 2 semanas con tus pasajes y todo. Entonces todos los gastos que cubre BLIR con la beca es obviamente la mensualidad aquí en cualquiera de las ciudades de la región flamenca en la que esté tu universidad, el pago de la universidad anual, es decir, los 2 años, el seguro que exige el gobierno para que tú estés aquí, y ellos se encargan obviamente de abrir una cuenta bancaria en Bélgica. A través de ella te van a realizar obviamente los pagos mensuales. Entonces es una beca en realidad que cuando tú preguntabas, digamos, qué compromiso sentimos, a mí en realidad yo estoy súper comprometida con este tipo de beca porque es un grupo muy, muy abierto. En realidad, Bélgica lo que busca es ofrecer todos sus conocimientos tecnológicos, de innovación, obviamente todas sus instalaciones, porque están muy bien dotados, a favor de todos los países que ellos llaman como que países amigos, pero no por, o sea, amistad, más bien por el trabajo que ellos están realizando ahorita con las investigaciones y los proyectos. Entonces, como les digo, la beca es muy sencilla. Obviamente no es abierta para cualquier programa. Ellos tienen un listado de programas de maestría que tú puedes realizar. En mi caso, la maestría de Food Technology es un programa interuniversitario y por eso estoy en 2 universidades, pero hay otros posgrados que solo se realizan en una sola universidad aquí en la región flamenca. Y también sé que hay acceso a becas para cursos cortos de una máxima duración de 90 días, igual en cualquier universidad de Bélgica en la región flamenca. Entonces, en realidad, si es que en este webinar hay personas interesadas que me quieren preguntar, siempre estoy abierta para que a través del correo o cualquier forma o método de comunicación me pregunten. Yo creo que es una oportunidad increíble. Yo, la verdad, estoy aprovechando muchísimo y llenándome todos los conocimientos posibles, porque al final la única forma que ellos sugieren para devengar la beca, obviamente, es regresando a Ecuador el tiempo que estuve fuera. Es decir, mi programa es de 2 años y al finalizar el posgrado, debo regresar a Ecuador durante 2 años. Obviamente, aquí hay oportunidades para continuar tus estudios si es que así lo deseas, con un PhD, igual en la misma universidad o expandiendo, pues, obviamente, tus horizontes a otras universidades aquí en Europa, pero en realidad es una oportunidad muy, muy buena y así que les invito a que lean un poco más, visiten la página web, lean los programas y si tienen alguna duda, pues coméntenme, estoy gustosa en ayudarles. Muchas gracias, Erika. Paul, qué nos cuentas? Tú desde cómo llegaste a Brasil, cómo fue todo el proceso en relación a la Claro. pregunta que hice. Yo de la misma manera buscaba una maestría que me ajuste a la parte de bioprocesos, como les comenté. Entonces yo apliqué mediante un programa de colaboración entre OEA, becas OEA y el grupo CAPES, que es el grupo de investigación de todo el gobierno brasileño. Ellos emiten cada año 500, un promedio entre 350 y 500 becas para Latinoamérica, para países miembros de la OEA. Nos dejan aplicar, están en todo Brasil, está dividido por 4 sectores: norte, sur, centro y este de Brasil, en todas las universidades, tanto federales como estaduales. Los requisitos que nos solicita para este tipo de beca son tener una carta de intención, 2 recomendaciones, nos hacen escribir un preproyecto y la oportunidad de poder aplicar este proyecto y por qué se quiere aplicar el proyecto, con la visión de poder aplicarlo en nuestro país de origen, en este caso en Ecuador. Entonces, el sistema nos da la opción de poder escoger tres programas a la vez. Lo único que nos piden es que no sean proyectos repetidos, sino 3 opciones diferentes de proyecto para cada programa que se seleccione. De biotecnología aproximadamente hay unas
8 opciones de biotecnología como tal. Hay otras disciplinas también que el sistema es muy, muy claro en todo lo que trabajan y todo lo que se estudia. La beca en sí lo que cubre son la mensualidad, es para manutención, transporte, vivienda y alimentación. No cubre la parte inicial, digamos, para el momento del viaje, no tiene una cobertura, pero la beca de la maestría en este momento es de 1.500 reales, que para un estudiante, digamos, yo hice la maestría en la ciudad de Curitiba. Con los 1.500 reales yo conseguía la parte de vivienda y alimentación, que era lo esencial. Obviamente estuve viviendo en una residencia estudiantil, entonces se comparte un poco más el ambiente, es más económico, y además de eso se tiene el beneficio del restaurante universitario, que es un valor subsidiado por el gobierno, que es más económico que comer por fuera. Entonces, con todos esos beneficios, en realidad la beca de 1.500 tranquilamente se puede pasar el mes. Las becas son por 24 meses para maestrado, hasta 24 meses, y en caso de ser doctorado, hasta 48 meses. En el programa que yo realicé, en el programa de bioprocesos y biotecnología, lo que les puedo comentar es que el primer semestre que se llega, se recibe solo disciplinas, son condensadas. Cada disciplina son aproximadamente de 2 a 3 semanas. De ahí una semana para exámenes y después se pasa al siguiente módulo. Así el primer semestre, y después el año y medio siguiente ya es solo en el laboratorio. Se designa un orientador, un trabajo de investigación que se va a desarrollar. Se realiza un escrito, una disertación, y se termina con la defensa. Además de eso, en el programa de bioprocesos, se termina la maestría para obtener el diploma con por lo menos una publicación, y en caso de hacer el doctorado, con 2 publicaciones. Una de las ventajas, por decir así, es que hay mucha facilidad de las universidades. Cuando uno está haciendo maestría, hay la chance de continuar en flujo continuo haciendo el doctorado. Dependiendo de la cantidad de becas que tenga cada programa, uno puede continuar sin dar una prueba y continúa haciendo el doctorado con la beca asignada, o de tener mucha concurrencia, se realiza una prueba, como una prueba de ingreso, y si está entre los mejores puntuados, se obtiene el valor de la beca para continuar el doctorado, sea en el mismo programa o en otro diferente. En cuestión de devengar la asignación de beca en este programa de la OEA, lo único que nos pide es regresar por el mismo tiempo que se estuvo afuera, que en caso de obtener una beca de estudio o querer continuar el doctorado no es muy obligatorio. ¿Qué más les puedo comentar al respecto? Como les decía, la beca no incluye la parte del primer viaje, que nos piden tener el seguro médico y el costo del vuelo. Después, cada mes se recibe la beca, no hay retrasos en pagos, entonces el pago es mensual, y como les digo, es suficiente para tener una vida tranquila de estudiante. Muchas gracias, Paul, por tu respuesta. ¿Qué nos comenta ahora Ana María? Tu micrófono creo que estaba desactivado, Ana María. ¿Aló? ¿Ahí? Ahí sí. Bueno, en mi caso es un poco diferente. Mi maestría es una maestría de negocios y ciencia. Yo estudié aquí en Los Ángeles, California, en Estados Unidos.
en conseguir el máster en una de las ferias de universidades que organiza la Embajada de Estados Unidos, K-Graduate Institute o KGI, como se le dice, es un instituto para graduados. Solo tiene 4 o 5 programas y todos se especializan en biotecnología. Es un instituto de alto rendimiento especializado en la parte de Big Pharma o farmacéuticas, como le quieran llamar. Y bueno, acá en Estados Unidos hay que entender que la parte de bioprocesos es muy grande y los profesionales que hay en sí en el país son muy pocos. Entonces, siempre están buscando en otros países personas que se dediquen a la parte de farmacéutica, en especial en bioprocesos, a generar medicinas. Y así es como me contactaron a mí en una de estas ferias. Yo estaba buscando másters y aquí una reclutadora del instituto me escribió, me ayudó con el pago para la inscripción, porque para inscribirte tienes que pagar. Y, o sea, me hicieron totalmente gratis a todos los estudiantes internacionales que vayan a seguir un máster en la parte de farmacéuticas, tienen un porcentaje de beca ya, solo por ser internacionales. Y el otro porcentaje, porque es como $45,000 que tienes que pagar por todo el máster. Yo solo pagaba las matrículas cada semestre y una parte me cubrió una beca que me daban como estudiante internacional y la otra me cubrió como un financiamiento. Todo es cubierto, lo único que tengo que pagar es la estadía y la comida, pero KGI también me ayudaba dándome trabajo en la universidad, entonces yo trabajaba medio tiempo en la universidad y con eso podía pagar la renta y la comida. Entonces, no, sí fue un poco, el sacrificio sí fue un poco grande, pero ahorita las recompensas se están viendo mucho. El KGI es al menos aquí en California, es un instituto muy renombrado. Todos los estudiantes que salen de ahí salen con trabajo. Yo salí con trabajo, ni antes de graduarme yo ya tenía 3 ofertas de trabajo acá en Estados Unidos. No tenemos necesidad de regresar al país, aunque con el tiempo sí quiero regresar para poder traer un poco de las tecnologías que estoy viendo acá para llevar y poder ayudar más a la región. En este momento ahorita yo estoy trabajando acá en Silicon Valley, en la parte de San Francisco, gracias a la universidad, a una profesora de la universidad que me ayudó y me contactó con la empresa que estoy ahorita. La universidad te ayuda un montón aquí y lo que quieren es que más profesionales se dediquen a esta área que es muy pequeña y la producción cada vez no alcanza para el consumo. Entonces, no sé si me hago entender. Aquí el consumo y la generación de nuevas tecnologías, los profesionales son muy requeridos. No hay, y por eso es lo que las universidades, no solo la que yo estoy, sino he visto algunas que salen a países a reclutar a personas. Entonces, yo sí les recomiendo principalmente que vayan a las ferias de universidades, que ahí es donde yo conseguí mi oportunidad, hablar con los reclutadores de ahí. Si quieren saber un poco más de esta universidad o de este lugar, de este instituto, con mucho gusto yo les puedo informar. Sé que en este verano van a hacer cursos online gratis y que todos los veranos hacen pasantías gratis. Aquí solo tienen que aplicar por el medio de la página web. Y sé que tienen campus, entonces se quedan ahí mismo los estudiantes internacionales, porque el verano pasado, que yo todavía seguí estudiando, llegaron un montón de estudiantes de Brasil, de India, de China, todos estudiando las pasantías de verano y eran gratis. O sea, tú solo tienes que aplicar en la página web. Entonces, yo sí les recomiendo que busquen. Sí hay un montón de oportunidades fuera, no solo en Estados Unidos, como mis compañeros aquí dijeron, hay oportunidades en todo el mundo. Eh, el, el, la cosa es ahorita decidirse a qué campo quieren estudiar. Muchas gracias, Ana María, por
por tu intervención. ¿Qué nos cuentas, Carolina? ¿Qué nos cuentas al respecto? Bueno, yo mi respuesta la voy a dividir en dos partes porque he adquirido una beca para realizar mi maestría y otra beca para poder realizar el doctorado, y los dos fueron procesos completamente diferentes. Con lo que respecta a la obtención de beca para la maestría que realicé, yo la obtuve mediante el CENESID en el año 2015. Sí, 2015. Mediante el programa que se llamaba Becas de Excelencia. Este programa consta, bueno, la verdad no sé si todavía sigue vigente actualmente, pero en ese tiempo las becas estaba conformada en tener 50 universidades que se encuentran en excelencia y una aplicaba a esa universidad. Y si yo obtenía el ingreso o la aceptación de la maestría que yo estaba interesada, automáticamente la CENESID me otorgaba la beca. Esta beca consistía tanto en pasajes de ida y regreso, Ecuador en este caso fue España, un seguro de salud por el tiempo que yo estaba estudiando fuera del Ecuador. Me cubrían también todo lo que es los estudios de maestría, el pago de exámenes del título, y también una beca mensual de alimentación y hospedaje. Todo eso, todo ese monto, todo ese dinero fue distribuido en dos pagos. Un pago fue a los primeros 6 meses y el segundo pago fue a mediado de la maestría. Yo lo que hice para buscar la maestría, más bien dicho, enfocado al programa, fue empezar primero a preguntarme qué especialidad yo quiero profundizar. En este caso, como yo ya estaba muy segura referente a qué especialidad seguir antes de graduarme, que era la biomedicina, empecé a buscar diferentes programas. Busqué tanto en Estados Unidos, en Latinoamérica, Asia y Europa. Y de acuerdo a la malla académica, porque cada maestría es completamente diferente, y yo buscaba uno que tenga más relación con mi área de investigación, que es el cáncer. Así que encontré dos maestrías, una que fue en Glasgow, Escocia, y esta en Barcelona, España. Sin embargo, a la final me decidí a irme por la maestría de biomedicina en Barcelona, España. Esta maestría constó de un año, en donde yo aprendí en realidad bastante. Específicamente tuve un acercamiento referente a realizar experimentaciones con animales. Estudié un poco relacionado a la resistencia extrínseca en cáncer renal. Y lo que conlleva esta maestría al regreso era devengar en tiempo, es decir, el doble del tiempo que me fui. Como me fui un año a estudiar la maestría en España, la forma de devengar era trabajar, ya sea en un sector público o un sector privado, durante 2 años. Entonces, a mi regreso de España, estuve trabajando en una institución pública durante 2 años. Sin embargo, yo ya sabía que quería realizar posteriormente el doctorado. Así que primero quise cumplir el tiempo de devengar mi beca, y próximo, ya sabía que estaba cerca de devengar mi beca, empecé a buscar nuevamente becas para poder realizar mi doctorado. Y eso también toma tiempo, me tomó más o menos un año, el hecho de estar analizando qué programas me interesa, qué posibilidades existe de beca, porque también existen programas que te cubren solamente un porcentaje, te pueden dar beca solamente en los estudios, pero no te dan beca para la alimentación, o te pueden dar solamente becas para los pasajes aéreos, pero no te cubren nada más. Entonces uno empieza la búsqueda con un año de anticipación, buscando qué necesitan, qué te piden, cuáles son los requerimientos, y también es importante saber el país donde tú te vas a enfocar. Es decir, por ejemplo, en Europa
las aplicaciones generalmente empiezan, como decía Erika, a finales de año, principios hasta, por ejemplo, febrero, más o menos marzo, para que después seguir la selección y entran los estudios en septiembre. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo pensado estudiar en el extranjero y específicamente en Europa, yo debería ya estarme buscando, preparando, porque y me ha pasado que busco, me agrada un programa de doctorado, pero resultaba que ya las postulaciones estaban cerradas. Y con respecto a la beca de doctorado, de hecho fue de casualidad la beca que tuve información. Yo vine a un congreso acá a Santiago, un congreso relacionado a células madre mesenquimales, y dentro de ese congreso internacional hicieron una presentación del programa de doctorado en el cual estoy en este momento, y me llamó mucho la atención la malla como estaba conformada. También ya tenía otros programas de doctorado también en mi lista, pero el hecho de haber ido a la universidad y haber conocido de forma personal tanto los laboratorios como el cuerpo académico, pregunté también si había becas. Me dijeron que sí había becas, y el siguiente paso fue estar atenta a las fechas de postulación y apliqué. Este proceso de aceptación para poder entrar al programa de doctorado en biomedicina consta de 2 etapas. La primera es entregar notas del pregrado. Te dan más puntos en tu entrevista si tú tienes publicaciones en revistas indexadas. La otra es si tú también tienes un buen promedio de notas y también posees una maestría. Si tú cumples todos esos requisitos, pasarías a la segunda etapa de evaluación. En la segunda etapa de evaluación, y para serlo sincero, es muy estresante porque te evalúan el conocimiento científico y el conocimiento mínimo que un estudiante de doctorado debe obtener para poder realizar esta carrera. La segunda etapa constaba en darte una publicación científica, un paper, que no sea afín a tu área. A mí me dieron un paper relacionado a medicina regenerativa, que yo no tenía idea porque yo soy más en el aspecto cáncer. Así que te entregan el paper, en este caso lo hice vía online, me mandaron el correo, mediante correo electrónico, me dieron 1 hora y media para leerme el paper, y déjenme decirles que no es una publicación corta, son publicaciones de alto impacto. Por ejemplo, me dieron un paper de un Nature, el cual es muy pesado leerlo en 1 hora y media. Y después de darte esa hora y media, haces una entrevista. En este caso, como yo en ese tiempo estaba en Ecuador, me hicieron la entrevista mediante Skype con 8 personas que conformaban el cuerpo académico del doctorado. Y cada persona me iba preguntando cosas claves del paper, más que nada para saber si en verdad yo entendía lo que esa investigación quería decir. Y también ser crítica en el paper para saber qué era su debilidad y todo eso. Y bueno, y después de eso, que son la segunda etapa, te califican y tú entras, te van calificando, y luego la última entrevista que me hicieron fue referente con el decano de investigación y con una psicóloga, porque el hecho de hacer un doctorado es prácticamente hacer otra carrera, porque son 5 años más. Y psicológicamente se debe estar preparado, porque la universidad también lo que quiere es, el hecho de que yo te quiera dar una beca, también no quiere perder dinero o desperdiciar ese dinero, por así decirlo, para que tú a la mitad de tu doctorado digas, ¿sabes qué? Me retiro. Entonces la universidad también quiere asegurarse, y tú también tienes que estar seguro si en verdad quieres hacer eso. Y otro consejo que les quiero dar es que si quieren realizar un posgrado, primero estén seguros por qué lo quieren hacer. Pregúntense antes de aplicar, ¿por qué quiero hacerlo?
no porque quiero que me llamen magíster o doctora, porque, bueno, sé de muchas personas que lo hacen por tener estatuto, pero es una beca en verdad que uno se está perdiendo y existen muchas otras personas que en verdad lo están buscando y lo necesitan para su formación. Y bueno, prácticamente después de haber hecho todo este proceso de postulación de 20 personas a nivel internacional, quedaron 3, no, perdón, quedaron 5, después de las 5 quedaron 3 personas, y a las 3 personas yo quedé en lugar número 1 y fue donde me dieron la beca, la cual me cubre todos los gastos mensuales y no tengo que pagar nada de matrícula ni nada de eso en mi programa de doctorado. Y la única exigencia que me pide el programa de doctorado es que todas las publicaciones que realice sean afiliación UAndes, Universidad de los Andes, y segundo, que mi promedio de calificación de notas, que ya pasé esa etapa de estudio de ramos, no baje de un promedio de 5, que la escala de aquí es hasta el 7, más o menos como decir un 8,5, no debo bajar de ese promedio. Gracias, Carolina, por tu intervención y qué valiosos sus aportes. Como ustedes mismos dicen, ¿no? Las oportunidades existen y creo que ahora importante es que uno sepa, ¿no? Hacia dónde quiere orientarse y que trate de buscar los medios. Y algo que me pareció también muy interesante es que ustedes en algún punto no quieren desarrollar algo que quisieran venirlo a aplicar, quién sabe, aquí en el país, ¿no? Venir con un cambio generacional. Ustedes saben que la biotecnología va cambiando constantemente, entonces el cambio de generaciones y nuevas investigaciones, nuevas tecnologías, entonces quién sabe que en el futuro la biotecnología tenga cambios en el país y que ustedes puedan ser parte de ese cambio, con las nuevas ideas, con ideas frescas que puedan venir, ¿no? Entonces es muy importante y que las oportunidades, como digo, existen. Quería hacerles, bueno, otra pregunta que tenemos para ustedes, ¿sí? Bueno, hay algo que sí es uno inquietante, ¿no? Cuando, por ejemplo, termina la universidad y creo que es un desconcierto que se vive, ¿no? Porque uno no sabe qué va a hacer después como profesional. Hay distintos ámbitos, ¿no? Si ya son laborales o de estudios de posgrado. Y ahí quiero que ustedes nos cuenten eh, acerca de cómo fue la transición entre el pregrado y el posgrado, ¿sí? Dentro de su experiencia, ¿qué fue lo más difícil de asimilar? Por ejemplo, en este cambio que ustedes, por ejemplo, ya han experimentado, ¿no? Desde el pregrado y ahora el posgrado. Empezamos con Erika. Bueno, a ver, sobre esto, primero, en realidad, mi transición tomó un poco de tiempo porque me gradué en el 2014, como mencioné anteriormente. Estuve trabajando alrededor de casi 5 años en diferentes áreas hasta que obtuve esta oportunidad de beca. Y creo que el iniciar el posgrado, obviamente, en primer lugar, volver a ser estudiante es como un poco eh, abrumador, pero si es que, como decía Carolina, tienes el interés y obviamente las ganas y tienes el propósito bien claro de por qué estás iniciando este programa de posgrado, pues esa transición se va facilitando, creo yo. De la experiencia que viví al iniciar este programa de posgrado aquí en Bélgica, creo que lo más difícil de asimilar fue obviamente que nuestro sistema de educación es muy diferente al que tienen acá. Estábamos en Ecuador, por supuesto, acostumbrados a un sistema de educación un poco más donde el docente está como que más pendiente y, ay, bueno, sí, ojalá que le vaya bien y apoyémosle y demás. Acá, si bien recibes el apoyo, obviamente, de los docentes, lo que ellos buscan en realidad es que los estudiantes sean muchísimo más independientes. Y ese cambio, bueno, no es que es imposible de asimilar porque obviamente somos capaces, pero al comienzo cuesta un poco porque estás acostumbrado a esa manera de educación, llegas acá y tienes en realidad algún tiempo libre, que en realidad no es libre, porque está justamente designado por la universidad para que tú llegues a casa, leas, investigues, estudies un poco más, llegues preparado a la clase. No solo vas a aprender, sino como decía un docente aquí el primer día, yo también tengo que aprender de ustedes. Entonces, ¿qué han leído? ¿Qué saben? Coméntenme sobre sus experiencias.
qué estudiaron en su pregrado, cuáles son los conocimientos que adquirieron. Entonces creo que esa forma de educación un poco, sí, al comienzo es un cambio, obviamente, para todos, creo, los que venimos al menos de Ecuador, y me parece que en realidad, como digo, somos capaces de asimilarlo y a mi modo de ver, a mí me ha gustado muchísimo esta forma. Y también otra cosa que me resultó un poco difícil fue la forma en que ellos llevan los exámenes aquí, al menos en Bélgica. En Ecuador, obviamente, estamos acostumbrados a las 3 horas de escribir las respuestas, pero acá la mayoría de los exámenes son orales. Entonces, tú tienes una preparación escrita de las preguntas que ellos te entregan, pero, digamos así, la defensa de tus respuestas las tienes que hacer orales. Y el profesor va a ir indagando un poco más, te va haciendo más preguntas hasta que tú mismo vayas desarrollando y obviamente él pueda conseguir la respuesta que más o menos él busca. Entonces, creo que al comienzo eso, primero porque al llegar acá no había practicado mi inglés hace muchísimo tiempo, así que al comienzo me costó un poco eso. Y obviamente la presentación oral, porque no estamos acostumbrados, al menos en la UDLA no fue así. No son así los exámenes, pero en realidad es porque simplemente tenemos sistemas de educación totalmente diferentes. Y creo que me voy a llevar muchísimas experiencias y obviamente buenos conocimientos de este tipo de educación, y creo que no hay que temer. Nosotros tenemos los conocimientos, por algo estudiamos nuestro pregrado. Creo que las bases que yo recibí en la UDLA me han servido muchísimo, son bases muy sólidas, y obviamente llegué acá para abrirme a más conocimientos, poder adquirir nuevas metodologías, nuevas tecnologías, nueva información, y como mencionaba Will antes, poder llevar todo eso en beneficio de mi país a futuro. Gracias, Erika, por tu intervención. Le recordamos a los asistentes que si tienen alguna pregunta, la pueden hacer a través del chat. Paul, te escuchamos. ¿Qué nos cuentas tú de cómo fue esa transición? Bueno, entre la transición del pregrado al posgrado, un poquito igual que Erika, yo trabajé un año y poco antes de retomar los estudios de posgrado, entonces hasta acoplarse nuevamente al hábito de estudiar y los horarios, y eso te toma bastante complicado a veces. Bueno, en el programa que yo estuve, las clases, como les comenté, son condensadas. Tienes clases de 8 a 5 de la tarde por 2, 3 semanas, y después un examen para cada materia. No hay mucho tiempo libre entre ejercicios, trabajos y que te envían y todo eso, pero uno se va acoplando. Además de eso, el programa, ya el hecho de estar en Brasil, es todo dictado en portugués. Entonces, hasta acoplarte al idioma. Una cosa que no comenté antes fue que la beca también te asigna un curso de portugués de parte de la universidad sin costo, que tienes hasta un 3er nivel. A nosotros como extranjeros nos exigen que tengamos después, al final, ya para diplomarnos, el examen de proficiencia de portugués, el CELPEBRAS, aprobado, y es una ventaja. Como digo, esa es una de las ventajas de tener todas las materias condensadas en un semestre, porque ya después de aprobar todas las materias, nos asignan el trabajo en laboratorio, que igual es como un horario de trabajo, desde las 7, 8 de la mañana hasta 5 o 6 de la tarde, dependiendo si no hay experimentos por realizar o algún test adicional. Pero viene a ser como un trabajo, ¿no? Un poquito posiblemente es esta parte de pregrado, posgrado que nos cuesta, a veces que nosotros creemos que es como digamos, vamos a estar mediodía y se acabó, pero hay días que tenemos que estar desde las 7, 6 de la mañana hasta que salga el experimento. Y esa parte no hay que desfallecer, que después trae recompensas. Creo que es entre la transición que es un poquito diferente entre pregrado y posgrado. Y bueno, también las bases que hemos visto en pregrado, por lo menos en la parte de enzimología y bioprocesos, son muy fuertes.
que así nos sirve mucho de bases para la parte de bioprocesos, por lo menos en el programa donde yo realicé la maestría. Son los mismos conceptos, son las mismas bases que se usan para las disciplinas de procesos fermentativos y demás. Gracias, Paul, por tu intervención. Ana María, te escuchamos. Bueno, a mí fue un poco diferente que mis compañeros acá porque mi máster también tiene una parte de negocios y yo soy una persona de ciencias. Entonces, primero el idioma, porque todo es en inglés y bueno, aunque saqué la suficiencia de inglés, no es lo mismo estar en un ambiente solo de inglés. Sí, es un poco difícil la comunicación ahí al principio. También nuestro sistema educativo es un poco diferente, al menos acá al de Estados Unidos, porque acá en Estados Unidos es muy competitivo, o sea, competencias para todo, o sea, todo tiene un ranking. Y además es una simulación de cómo vas a ser en la parte laboral, entonces nosotros no teníamos finales en sí, exámenes escritos, sino teníamos presentaciones, proyectos finales, presentaciones de todas las materias. En sí, las partes de negocio y la parte de ciencias teníamos que hacer pruebas, simulacros de pruebas clínicas, de campañas de marketing, toda la parte de propiedad intelectual. Todo eso teníamos que ir haciendo en grupos y bueno, lo más difícil fue acoplarme a personas de diferente cultura que piensan diferente a mí y poder trabajar con esas personas. Bueno, otra parte también fue lo que aquí siempre esperan un poco más de ti. Bueno, yo en Ecuador estaba acostumbrada siempre a hacer lo que me decía mi profesor y siempre sacaba la nota completa. O sea, siempre era 7 puntos de 7 puntos, 10 puntos de 10 puntos, 100%. Vine acá y lo que el profesor me decía, hacía, pero nunca tenía la puntuación completa. Al principio, fue el primer semestre que, o sea, no entendía y hasta yo me enojaba porque decía, ¿por qué no me ponen el puntaje completo si estoy haciendo todo lo que me piden? Y es porque acá es como que es algo implícito que siempre tienes que hacer un poco más. No es solo lo que te dicen, sino siempre tienes que dar un poco más de lo que está estipulado. Y bueno, hasta aprender todos esos pequeños trucos, esas pequeñas partes de la cultura que yo no conocía, sí afecta. Es un shock cultural bastante fuerte. Y bueno, la parte en la que estás sola, sin familia, eso también afecta un poco a la parte de los estudios. Hay que tener una personalidad súper fuerte para ir a un país solo que no conoces del idioma, que no conoces nada y poder sobrevivir ahí. Gracias, Ana María, por tu intervención. ¿Qué nos cuentas, Carolina? Bueno, una de las mayores transiciones que yo tuve en mi posgrado fue el hecho de subirme a un tren que venía a toda velocidad, referente a que mis compañeros de maestría tenían mucho conocimiento más de lo que yo había leído o estudiado, y el hecho de estar al nivel de mis compañeros fue algo que me hizo sentir muy incómoda al inicio de todos estos estudios. Y también lo otro que fue frustrante también al inicio fue que a pesar de que mi maestría estaba 100% en inglés, existían uno que otro profesor otro doctor que las clases la dictaban en catalán. Si bien es cierto, el catalán es muy similar al castellano, existen palabras también que combinan
palabras francesas e italianas. Entonces el hecho de también haber recibido clases en catalán a un inicio, creo que fue la primera semana que estuve ahí en Barcelona, fue demasiado frustrante. Y bueno, con el tiempo esto se va superando y como el ser humano es un animal de costumbre, pues sí o sí tienes que acostumbrarte a lo que, a lo que estás viviendo en el presente. Eso. Gracias, Carolina, por tu intervención. Bueno, estamos viviendo un contexto muy global, ¿no? El contexto este de la pandemia. Sí, ustedes saben todas las implicaciones que ha tenido este problema a nivel mundial, ¿no? Y justamente la siguiente pregunta va enfocado hacia eso, ¿no? En este contexto de pandemia, ¿cómo creen ustedes que va a evolucionar el devenir de los biotecnólogos en el futuro? ¿Cuál será el papel que jugaremos en el desarrollo de la sociedad? Sí, empezamos con Erika, por favor. Bueno, acerca del tema, creo que tuve un poco la oportunidad de hablarlo en el anterior conversatorio y pues obviamente, repito, estoy convencida de que, por ejemplo, este tipo de crisis en la que estamos viviendo siempre va a confirmar el rol protagónico que los científicos y por supuesto los biotecnólogos tenemos en el desarrollo de nuestra sociedad. Yo creo que son tantas aristas que podemos abordar como biotecnólogos, por ejemplo, promover las prácticas sostenibles y resilientes en la agricultura, investigar métodos de diagnóstico de enfermedades, obviamente el desarrollo de nuevos fármacos. Y son cosas que en realidad, si bien ya existían antes, creo que todavía no estaba muy entendido el rol importante que cumplimos en la sociedad. Y creo que eso va a pasar, estoy segurísima, a futuro y vamos a ser mucho más valorados, creo yo, como profesionales, porque al final lo que buscamos y lo que busca diferentes áreas ahora, aprovechando que estoy con tres compañeros, colegas, mejor dicho, que están en diferentes áreas, yo creo que en realidad ahí se ven, ¿no? La gama que tenemos por explorar los biotecnólogos y que por supuesto siempre será en beneficio de la sociedad y en miras también ahora de tantas cosas que ocurren, incluyendo la población mundial creciente, que será garantizar la alimentación para el futuro, realizando metodologías ecoamigables, aumentando la eficiencia de los procesos. En realidad, estamos listos ya para yo creo, llevar nuestro rol exitosamente. Gracias, Erika. Paul, ¿qué nos comentas tú al respecto? Bueno, el rol como biotecnólogo creo que por lo menos aquí en el país está somos muy poco valorados, pero si observamos que somos podemos abarcar diferentes áreas, entonces como la primera línea mismo de científicos, en la parte de realizar herramientas, biomoléculas nuevos antibióticos que van a dar soluciones rápidas, en el mejor de los casos, o soluciones que van a necesitar un poco más de tiempo e inversión que con la ayuda de otras ramas como la medicina mismo, nos va a servir mucho para la humanidad como tal, como es el caso de esta pandemia. Entonces, esperemos que con esto el país, hablando de Ecuador, ¿no? Propiamente dicha, tenga una nueva visión del trabajo de los biotecnólogos profesionalmente, que ha sido muy subestimada, lastimosamente. Entonces, no sé, desde la parte de legislatura, que no hemos podido trabajar con muchas cosas por cuestiones legales que ameritan para la parte de investigación. Esperemos que con este giro que ha dado esta pandemia, tengamos nuestro puesto o una visión más científica que nos ayude a mejorar en estas situaciones para obtener nuevos productos o nuevas herramientas que ayuden a la salud humana y así también en las otras áreas, como dijo Erika, la agricultura, en la parte sostenible y de más beneficio para la humanidad, que es en sí
el objetivo de la biotecnología, ¿no? Obtener un beneficio común de todos los procesos y ensayos que se pueden hacer. Gracias, Paul. Ana María, ¿qué opinas tú al respecto? Bueno, en sí el COVID fue un shock para toda la humanidad. Todos piensan que Ecuador ahorita está en una posición un poco complicada, pero se tienen que poner a pensar de que no es solo es de ahí, es en todas partes. Biotecnología, la percepción de biotecnología, al menos en Ecuador, no era muy conocida, porque yo siempre decía, yo estudio biotecnología, y un 80% de las personas me preguntaban qué era después. Siempre me preguntaban qué es y tocaba explicar. Un poco más ahora, después de esta pandemia, creo que las personas realizaron un poco el trabajo que nosotros hacemos como científicos, en la parte de procesos, en la parte de desarrollo de nuevas tecnologías. Dependiendo del aspecto en el que tú lo veas, yo creo que al menos en el Ecuador todavía está todo por hacer. O sea, biotecnología en el país sí ha estado ya algunos años y está construyendo una base sólida ahí, pero creo que todavía hay un montón de trabajo que hacer allá. Y lo que nosotros necesitábamos era un poco más de propaganda. O sea, no es que un poco más de hacernos conocer qué es la biotecnología, para qué funciona y cuál es la importancia. Y solo en unos ámbitos como estos que son extremos de pandemias, de plagas, de todo este tipo de cosas, se puede ver la importancia de la ciencia. Y creo que deberíamos pensar que de ahora en adelante las personas van a apreciar un poco más estas carreras, que además de eso son tan difíciles de seguir, porque no es fácil hacer ciencia, o sea, no es algo que puedas aprender, puedes aprender unos años y seguir toda tu vida, como es el caso de algunas otras carreras que no tienen que actualizarse tan rápido como tenemos que actualizarnos nosotros. Lo que aprendemos un año ya nos sirve al año siguiente y nos toca seguir aprendiendo y nos toca seguir desarrollando nuevas técnicas y nuevas tecnologías. Yo creo que de ahora en adelante vamos para un mejor futuro y un poco más basado en ciencias y no en supersticiones como hasta ahora sí. Gracias por tu intervención, Ana María. Carolina, ¿qué nos cuentas tú al respecto? Bueno, yo seré breve. Quiero señalar que la biotecnología siempre ha estado presente desde hace muchos años atrás, incluso desde que se empezó a estudiar el material genético. Sin embargo, estos hitos de la época moderna son las que nos dan impulso para poder nosotros sobresalir y apoyar sobre todo a nuestra comunidad como biotecnólogos. Los biotecnólogos ahora más que nunca estamos siendo palpables por la sociedad, ¿no? Esto no quiere decir que nunca existimos, sino que estamos siendo más palpables. Esto también con muchos aspectos referente a lo que decía todos mis compañeros presentes acá, que el biotecnólogo se adapta a la situación que se está viviendo. Entonces, por ejemplo, ahora sé que muchos colegas biotecnólogos han logrado desarrollar estas biomáscaras de seguridad utilizando impresión 3D y además de eso utilizando filtros de cobre. Esto estoy dando un ejemplo específico de acá en Chile, lo que están haciendo los biotecnólogos, que como Chile es un país minero, ellos utilizan el material que tienen. Entonces, eso lleva a entender la capacidad que las personas, los biotecnólogos, tenemos nosotros para poder realizar herramientas o dar algún tipo de ayuda a la sociedad. Así que espero que esto de acá se quede en el remanente en el tiempo, pero lo más importante es destacar lo que decía Paul, que no importa que exista talento humano y todos seamos capaces de poder realizar nuevas herramientas,
si el financiamiento público o las políticas públicas no nos acompañan al ritmo de la ciencia. Muchas gracias, Carolina, por tu intervención. Pues sí, ¿no? Son algunos factores que confluyen en esto, ¿no? Y esto también tiene que ver mucho con políticas, con los sistemas y sin duda, chicos, actualmente en el Ecuador son algunas cosas que tienen que cambiar y consideramos que ustedes son un pilar fundamental en los cambios que se pueden generar a nivel de la biotecnología en el país. La audiencia ha formulado algunas preguntas, ¿sí? Por ejemplo, la siguiente pregunta va dirigida a Ana María, ¿sí? Quieren saber cuáles son los proyectos relacionados a biotecnología que has podido observar en tu estancia en los Estados Unidos. Bueno, primero que nada, yo trabajo en una empresa biotecnológica. Yo hago pura biotecnología. Trabajo en una empresa que realiza líneas celulares para, para moléculas, por ejemplo, para medicinas contra el cáncer principalmente. Acá, acá todo eso está muy industrializado. Todo acá ya son empresas millonarias que hacen fármacos. El, el, como digo, el nido en el que yo estoy ahorita es en la parte de biosimilares. Si ustedes no saben qué es un biosimilar son como genéricos, pero para moléculas complejas. Moléculas como son el rituximab, todo lo que son anticuerpos que se utilizan en los tratamientos del cáncer. Entonces, lo que trata de hacer mi empresa es tratar de bajar el costo de este tipo de productos, porque son muy costosos. O sea, son productos que al año generan billones de dólares. Y entonces lo que mi empresa trata de hacer es hacer genéricos de estas moléculas para tratar de vender a países y llegar a mercados que antes no podían comprar, como es el caso de India, del este de África, como es el caso de Sudamérica. Tenemos clientes que principalmente de Brasil y de Argentina que están tratando de llevar nuestras moléculas de allá para poder generar moléculas, para poder generar medicamentos a un costo más barato, o sea, para bajar el precio. ¿Qué otros proyectos? Ahorita yo estoy trabajando con 3 proyectos para el COVID, para generar una nueva plataforma de generación de vacunas completamente seguras. O sea, no serían virus, sí serían virus, pero creados artificialmente. No sé si me hago entender. Nosotros lo que hacemos es inyectamos en células de CHO el material genético y lo que hacemos es tratar de construir el virus, la cápsula del virus afuera, ahí, completamente vacío, para que solo genere la reacción inmunológica en las personas y poder vacunar de una manera más segura. Además de que estamos tratando de que esta plataforma pueda ser escalada a litros, de 3 litros que vaya a 5 litros, que vaya a 20 litros, que vaya a 2000, a 200 litros y así poder hacer un proceso de manufactura limpio que pueda ser aplicado y regulado por la FDA de una manera rápida. ¿Qué otro tipo de proyectos he estado? He estado en proyectos que es un poco más de sistemas. Hemos estado trabajando en impresiones 3D en toda la parte de terapia genética. También he trabajado en terapia genética en algunos proyectos en la universidad. Bueno, eso es de lo que me acuerdo. Gracias, Ana María, por tu respuesta. ¿Sí? La siguiente pregunta va a ir dirigida a Paul. Si consideras, Paul, que es necesario un cambio en el método de evaluación del rendimiento estudiantil en el país, ¿sí? Si consideras que debería haber alguna modificación en ese sentido.
Bueno, al respecto, yo creo que todo cambio debe ser para bien, ¿no? Hablando de mi experiencia, acá en el programa donde yo estudié, la evaluación, como les comenté, son 6, 8 pruebas total en todo el semestre que se ve disciplinas y son por conceptos A, B, C y D. Además de la prueba final que tenemos, son un trabajo y una exposición, no más. Este tipo de evaluación lo que nos ayudó, o por lo menos a mí, fue el hecho del criterio de investigador como tal, ya que esto implicaba que nos tocaba leer más, y la parte del profesor como tal fue como un guía mismo. Posiblemente un poco adentrarnos en esa parte del criterio investigativo, leer más papers, más publicaciones para tener datos actuales. Yo estaría de acuerdo en esa parte, hablando de la modificación del pregrado y la evaluación del posgrado que yo tuve. Como les digo, en el posgrado fue donde he leído más papers, pasé prácticamente los 2 años de mi maestría leyendo publicación tras publicación y publicación, y eso te ayuda a la perspectiva, a tener una perspectiva más amplia de todo el trabajo que estás realizando, que vas a realizar y todo lo que están haciendo a nivel mundial. Entonces te crea una perspectiva súper más amplia de que hay mucha gente que trabaja en lo que tú estás trabajando y qué es lo que puedes aportar y qué es lo que aportan para tu trabajo. Posiblemente una evaluación, no tanto la evaluación, sino el método de enseñanza, por esa parte de encender la parte de científico como tal, que a veces los estudiantes, como estudiantes nosotros no vemos que la parte de bibliografía, de leer, de publicaciones, es esencial para saber qué es lo que queremos hacer y qué es lo que podemos hacer, para que haya innovación y un aporte en sí para el estudio, para la sociedad. Gracias, Paul, por tu respuesta. Una pregunta para Carolina que plantea la audiencia. Dice, desde la perspectiva económica y académica, ¿qué nos sugieren? ¿Estudiar una maestría directamente después de acabar el pregrado o sería mejor trabajar y después de estudiar el posgrado? Depende. Yo te voy a hablar de mi experiencia. Yo inmediatamente terminé mi pregrado, a los 3 meses me fui a realizar mi maestría. Así que el ritmo de estudio que ya estaba yo acostumbrada al pregrado no me afectó tanto para poder estudiar una maestría. Sin embargo, una sigue carente de experiencia. Y también sirve mucho y se toma en cuenta al momento de postular alguna beca o trabajo también, la experiencia previa que una persona tiene. Y por otro lado, a mi regreso de España a Ecuador, estuve trabajando 2 años y el hecho de volver a estudiar, como decía Erika, es difícil porque una ya se acostumbra a ciertas comodidades. Y el hecho de volver a una vida de estudiante donde tus recursos económicos son limitados, existe también de cierta, esos lujos que tú te dabas, por así decirlo, van a estar ahora más limitados. Así que, no sé, eso depende de cada persona como quiere ver la perspectiva, pero yo les estoy dando el ejemplo que para mí me sirvió mucho haber realizado la maestría directo después de haber realizado el pregrado por mantener el ritmo de estudios. Sin embargo, en el posgrado para el doctorado me costó volver a iniciar al ritmo de estudios. Gracias, Carolina, por tu respuesta. Nos preguntan, bueno, esta pregunta va dirigida a Ana María. Dice, sobre lo que nos comentaste acerca de los rankings en los que los evaluaban. ¿Estos rankings
¿En qué se encontraban basados y qué evaluaban? Nos pregunta. ¿Nos podrías ayudar, por favor, Ana Ah, María? claro, más que, más que era, por ejemplo, tenía clases en las que toda la clase participaba y competíamos contra las otras clases. También tenía una clase que era de medical devices o, ¿cómo se dice? Dispositivos médicos. O sea, teníamos que generar un dispositivo médico. Y nuestra clase desarrolló un dispositivo médico que utilizaba biología molecular para detectar, em, para identificar el tipo de bacteria que infecta en una infección de vías urinarias. Um, y competíamos con todas las otras clases o sea, todas las otras clases de los otros paralelos de la misma clase, si me hago entender. Entonces, la compañía, porque la clase formaba una empresa, o sea, teníamos grupos que desarrollaban la tecnología, otros que desarrollaban el software, teníamos unos que estaban en el marketing, en la parte de regulación, en la parte del servicio al cliente, todos conformábamos el grupo y y el grupo que tenía, como decir, el proyecto o el producto más llamativo y el que tenga, o sea, un mayor probabilidad de, de surgir o de ser comercializado era el que tenía el porcentaje más alto. Y después las clases que seguían, o sea, las clases iban bajando dependiendo en qué puesto quedaste en esa competencia. Entonces era un estrés terrible, esa pasa estresada todos los 2 años de la maestría, porque todas las clases eran así. O sea, todos se basaban en cómo, o sea, qué aportas tú para que algo pueda salir de la academia y vaya a la parte de las personas, para que vaya a salir. De eso se enfocaba de eso se enfoca mi maestría, es todo lo que aprendemos en la academia, tratar de hacer que salga al campo y hacerlo comercial. Entonces sí, es un poco diferente porque no es solo una maestría de ciencias, tienes que saber un poco de negocios y ahí fue la parte de los rankings, era más parte en la parte sociable, en la parte de negocios. O sea, cómo hacer que tus productos o tus tecnologías se vendan. Gracias, Ana María, por tu intervención. Muchas gracias por tu valiosa respuesta. Bueno, tenemos planteadas dos preguntas más que queremos hacerles por cuestión del tiempo. Una dice, buenas tardes. Bueno, esta pregunta es abierta. Cualquiera de ustedes que nos quiera ayudar, por favor, dice, buenas tardes, tengo una pregunta. Nos mencionaron que es requerido una carta, sí, una carta de intención. ¿Podrían, por favor, mencionar algunos consejos al momento de escribir, por favor? O sea, y... A mí me gustaría dar un Dale. poco mi consejo ahí para esa pregunta. Y es que, bueno, en realidad todas las veces que apliqué a diferentes programas, siempre como requisito tenían esta carta de motivación o carta de intención. Y yo el consejo que les podría dar es que esta carta, a mi punto de vista, siempre debe empezar un poco, eh, cuáles fueron tus motivaciones, primero estudiar tu pregrado y posteriormente cuáles son las motivaciones que te ha hecho escoger esta área de interés en específico y cómo la vas a relacionar con lo que ya estudiaste en posgrado. A mí me parece que eso es muy importante, pero siempre seguí el consejo de un profesor que me decía que en la carta de motivación tú debes contar una historia. Entonces debes de empezar brevemente, exacto, sí, demostrando tus motivaciones o presentándote, pero siempre viendo y presentando cuáles son tus objetivos una vez que hayas acabado ese posgrado. ¿Qué esperas tú que ese posgrado te pueda brindar a ti para desarrollarte como profesional? Y otra cosa muy importante es que estas motivaciones no siempre tienen que ser profesionales, también puedes mencionar motivaciones personales y de hecho eso es algo súper valioso en las cartas de motivación para las universidades. Así que ese sería mi consejo y bueno, también de experiencias, en mi caso específico, en experiencias anteriores de estudiantes ecuatorianos que recibieron mi beca aquí en Bélgica, ellos me dieron el consejo que siempre menciones al final un poco sobre tu interés en su cultura.
Entonces yo me acuerdo que mencioné mucho en mi carta de motivación, en un párrafo muy pequeño al final, que obviamente esta oportunidad de ir a estudiar al extranjero va a ser un intercambio de tradiciones, de culturas en realidad, porque obviamente la cultura de aquí es muy diferente a la nuestra. Entonces ese fue como que el broche de oro final y prácticamente es una carilla y está bien. Muchas gracias, Erika, por tu respuesta. Bueno, en nuestro chat escribió nuestro decano, Diego Buenaño, y voy a leer textualmente el mensaje que nos escribe. Excelente diálogo, sus experiencias nos inspiran. Gracias por compartir estos importantes consejos que serán de gran apoyo para los estudiantes de la carrera. Saludos cordiales, Diego Buenaño. Y considero que ese es el sentir de todos los que hacemos la carrera de biotecnología. Nos sentimos muy orgullosos de ustedes. En realidad sabemos el gran potencial que pueden tener nuestros estudiantes para, como se diría como un término más coloquialmente dicho, comerse el mundo. Y creo que ustedes son una muestra de eso y nos sentimos muy orgullosos de ustedes y les agradecemos por haberse dado el tiempo para compartir sus experiencias justamente con gente de su carrera, ¿no? Porque ustedes son parte de biotecnología UDA y pienso que la carrera la llevan en el corazón. Les agradecemos mucho por su intervención y por su participación en este webinar, ¿sí? Y les invitamos cordialmente para el próximo viernes 12 de junio, ¿sí? Que va a las 6 de la tarde, que vamos a hablar un webinar sobre también becas, ¿sí? Y como una opción para el desarrollo académico, ¿sí? Donde también vamos a hablar unos temas relacionados a becas y aplicación, ¿sí? Y les agradecemos por su presencia a todos en este webinar y que tengan una excelente tarde. Gracias a todos.